Muy buenos días, familia. Qué gozo verles nuevamente. Me uno a la bienvenida de Javi y realmente doy gracias al Señor por sus vidas, por tenerles acá, por haber dispuesto sus corazones a venir juntos a adorarle, a glorificarle, a bendecir su nombre y también a escuchar lo que Él tiene que enseñarnos por medio de su palabra para que podamos seguir haciendo eso el resto de la semana, para su gloria. Los chicos me indican que si hay un chico por acá, hoy hay clase, así que pueden subir. Bien, hemos estado en esta miniserie La meta de vida, vivir en su gracia, y hemos tenido el privilegio de escuchar en la palabra de Dios de esa gracia que nos dio vida. Esa gracia que nos dio vida cuando en el pasado estábamos muertos, luego ahora en nuestro estado presente vivos, y en ese estado de vivos con un propósito claro que es hacer las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También vimos la semana pasada la gracia que transforma o la gracia que santifica, y veíamos a la luz del texto de Tito 2 cómo es que la gracia se ha manifestado en nuestras vidas para que seamos santificados, y un propósito no distinto al que tenía en Efesios 2, porque el Padre dispuso obras para que nosotros también las hiciéramos siendo transformados. Si es la única forma que podemos hacer las obras del Padre, si realmente hemos sido transformados, si hemos sido llamados a una vida nueva. Y hoy quisiera concluir esta serie con una característica más que nos presenta la gracia de Dios. Quiero decir que no son las únicas 3 características que se desprenden de la gracia. Quiero decir que no son los únicos beneficios que se desprenden de la gracia, pero si realmente queremos plantearnos como meta el vivir en su gracia, esto es esencial. Necesitamos meditar en esto, necesitamos poner en práctica esto para que lo demás siga haciéndose realidad en nuestras vidas, siga siendo evidente para nosotros. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 16 al 18. Gálatas 5, versículos del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Gracias porque por medio de ella, Señor, nos instruyes, nos guías. Es lo que usa tu Espíritu para seguir guiando y moldeando nuestras vidas para tu gloria, Señor. Quiero pedirte que esta mañana, una vez más, seas tú, Padre, actuando en nosotros, seas tú poniendo convicción en nosotros, seas tú, Señor, exhortando nuestras vidas, invitándonos a poner en práctica este texto, que esto no sean palabras más que quedan almacenadas en nuestra mente, que alimentan el conocimiento, Señor, que esto nos lleve a una disposición total de nuestro ser para poner en práctica aquello que has puesto para que sea obedecido. Pues si lo obedecemos, Señor, cumpliremos nuestro propósito, que es glorificarte en todo. Así que rogamos que nos guíes en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quisiera comenzar preguntándoles lo siguiente. ¿Cuántos han estado alguna vez en un río? Levanten la mano. No hay un tico que no haya estado en un río, ¿verdad?
Todos hemos estado en algún momento en algún río. Yo recuerdo de niño que mis padres solían llevarnos mucho a ríos, y obviamente ríos poco caudalosos, con una corriente tranquila, y era normal que en un río de esos usted no solamente pudiera estar firme mientras estaba en pie, sino incluso que usted pudiera caminar contra corriente, porque la corriente no tenía mayor fuerza. Era algo que era posible realizar. Ahora, cuando pensamos en la vida cristiana y pensamos lo que estamos viviendo, quiero llevarlo a otro escenario. Imagínese el río Reventazón. El río Reventazón es ese río donde todo el que quiere hacer rafting o quiere hacer rápidos va, porque tiene una fuerza increíble. Tiene una inclinación con un río bien caudaloso, y obviamente esa inclinación hace que ese río tenga una fuerza de manera que se lleva todo lo que va ahí. Todo lo que está a su paso se lo lleva. Entonces, imagínese que usted está en el río Reventazón y que usted va a intentar hacer eso mismo, va a intentar ponerse en pie y caminar contra la corriente. Lo que va a pasar a continuación es que usted no ha puesto ni el pie y ya va río abajo. Porque su fuerza es tal, su caudal es tal, su potencia es tal, que no hay forma que podamos estar en pie ante ello. La única forma que podríamos estar firmes o caminar contra corrientes con algo externo que nos impulse y nos lleve en contra de esa fuerza que está ejerciendo ese río. ¿Sabes? La vida cristiana tiene muchas similitudes con eso. Estamos inmersos en una corriente de mundo que está con una fuerza tal que está arrastrando todo a su paso. Y nosotros como creyentes, la única forma en la que podríamos contrarrestar esa fuerza y estar firmes ante eso es con algo que nos impulse. No nuestras propias fuerzas, es imposible, pero sí un poder externo que pueda causar ese efecto y que nosotros entonces podamos estar en movimiento, aunque sea lo contrario a los demás. Les diría que como un salmón, pero no somos salmones. Los salmones nadan corriente, ¿verdad? Contra corriente. Nosotros no somos salmones, no tenemos esa habilidad. Pero sí tenemos a alguien que nos impulsa para que podamos hacer eso. En un mundo que claramente está ejerciendo su poder. Saben, Dios nos ha dado esa gracia que nos impulsa para que podamos obedecerlo. Para que podamos caminar de la forma que Él quiere que caminemos, para que podamos vivir de la forma que Él quiere que vivamos. Y la exhortación que el texto hace hoy, la exhortación que Pablo le hizo a los Gálatas en su momento de que anden en el Espíritu, es algo necesario para nosotros hoy. Y es algo no sugerido, es algo que está ahí para que sea obedecido. Es un mandato. Y ya vamos a ver algunos detalles que nos van a invitar a realmente obedecer al Señor en esto que Él nos ha llamado. Entonces, quiero decirles en primer lugar que tenemos que obedecer el mandato. Y dice, andemos en el Espíritu, versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahora, déjenme darles un poquito de contexto por qué Pablo les dice anden por el Espíritu. Si ustedes se devuelven unos versículos ahí en el capítulo 5 y ven el versículo 1, Pablo les dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, Pablo en el capítulo tiene la intención de llamar a los creyentes de Galacia a que estén firmes con la libertad que Cristo les hizo libres. Pablo no quiere que esta gente viva conforme a la ley, Pablo no quiere que esta gente viva conforme a otras cosas, quiere que estén firmes en lo que Cristo hizo por ellos. Si ustedes van al capítulo 1, cuando Pablo está saludando, en el versículo 4, bueno, desde el versículo 3 dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados. ¿Con qué propósito?
para librarnos de este presente siglo malo. Y vemos la intención de Pablo desde el inicio diciendo, hey, ustedes fueron libertados para que vivan en esa libertad con que Cristo les hizo libres, porque viven en un siglo malo que les tenía totalmente oprimidos, que les tenía esclavizados, y ahora yo he venido y Cristo ha venido y les ha dado libertad. No es el único propósito de la carta, pero es el propósito en el que nos vamos a concentrar mientras estamos viendo los versículos que tenemos por delante. Entonces, ¿cuál es la forma de que una persona podía permanecer, que podía permanecer firme? Era andando por el Espíritu. Ahora, note esa diferencia, no dice andar en el Espíritu, dice andar por el Espíritu. O sea que hay algo externo que está como medio influyéndonos para que podamos andar. Esta idea de andar es la idea de caminar, es la idea de tener un caminar constante. No es algo como que usted da 2 pasos y se detiene. No, el verbo en griego está en presente, es una acción continua que usted va a practicar constantemente y tiene que caminar constantemente desde el punto en el que se encuentra hasta en el punto que tiene que estar, que claramente es el ser conformado a la imagen de Cristo, según lo que la Biblia nos enseña, que es el propósito para el cual fuimos salvos por gracia. Y es algo que constantemente tenemos que hacer, no en nuestras fuerzas, dice, por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo es ese poder de Dios que impulsa al creyente para que pueda caminar esa vida que Él quiere que andemos. Quiere decir que el Espíritu Santo es aquello que hoy mora en el creyente, que influye al creyente para que pueda hacer lo que realmente es la voluntad del Señor y no mandamientos de hombres. Y de esa forma, Pablo dice, de esa forma ustedes van a estar totalmente libres. No dice totalmente libres, dice, de esa forma ustedes van a estar firmes en la libertad. Y es algo que tenemos que considerar. Ahora, si seguimos con la ilustración del río caudaloso, imagínese que usted se metió en el río y ya va cuesta abajo, ¿verdad? Con la corriente. Usted no se pudo sostener. Estamos hablando de una ilustración para creyentes, ¿ok? Gente que está viva, gente que por un momento la corriente se lo llevó. Y de repente sale una mano y le dice, hey, agárrese duro, yo lo saco, yo lo llevo cuesta arriba. Y usted le dice, uy, gracias, le acepto la ayuda, pero usted no extiende su mano. ¿Qué va a pasar? Sigue para abajo. Entonces, la acción de andar por el Espíritu no es una acción pasiva del creyente. No es algo que aparece en escena y se ofrece y usted simplemente no hace nada por tomarlo. Ese andar es una acción, es una acción activa, valga la redundancia. Es algo que el sujeto tiene que hacer. No es algo en lo que está pasivo y alguien más hace por él. Déjeme darle un ejemplo más. Imagine que usted va pasando por una tienda. No estoy pensando en nadie para que no se den por aludidos. Si usted ve unos zapatos muy lindos, pero usted no necesita esos zapatos, pero están demasiado lindos y están demasiado caros, y usted empieza a desear los zapatos y empieza a anhelar los zapatos, y usted viendo los zapatos empieza, ay Señor, quítame este deseo de comprarme los zapatos, pero usted sigue viendo los zapatos. Señor, por favor, tú sabes que no lo necesito, pero usted sigue viendo los zapatos. ¿Qué va a pasar? Usted va a terminar entrando a la tienda y va a comprarse los zapatos. Porque usted nunca hizo una acción, usted nunca de forma activa se alejó de la ventana y dejó de ver los zapatos para dejar de pensar en los zapatos, siguió pensando en los zapatos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es algo pasivo, no es que usted dice, ay Señor, quítame esta tentación y la sigue viendo. Eso no es andar por el Espíritu. Saben, a veces incluso hay cosas que
parece que son buenas y piadosas en sí mismas, pero tampoco son andar por el Espíritu. Por ejemplo, alguien podría decir, para vencer la tentación voy a orar 3 horas al día y voy a leer 2 horas la Escritura, y de repente ves a esta persona 5 horas metida ahí en su cuarto orando y leyendo la Biblia, pero sale y agarra su teléfono y sigue consumiendo la misma basura. Y una acción piadosa sin una acción puesta por la convicción de la palabra no sirve de nada. No es andar por el Espíritu, hacer cosas que son en sí mismo piadosas, pero no dejar de hacer las que nos está invitando el Señor por su palabra a hacer. Es lo mismo con el mandato. Dios dice, anden por el Espíritu. Es un mandato. Como hijos de Dios no tenemos la opción de decidir si lo tomamos o no. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos exhorta, hey, si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo ahora. Y si lo vienes haciendo, síguelo haciendo, no te detengas, anda por el Espíritu. Y salir de acá pensando que tenemos la opción de no obedecer esto, es una declaración total de nuestro ser en contra del Señor, de decir, Señor, yo sé que eso es tu voluntad, sé que eso es lo que anhelas para mí, pero la verdad es que no estoy dispuesto. Y es un acto de rebelión contra nuestro Señor, decir que no lo vamos a hacer. Y todavía peor excusa decir que no podemos hacerlo. Porque ahora hemos sido habilitados. El Espíritu Santo nos impulsa. Y es la realidad que como creyentes tenemos hoy. ¿Sabes? La Biblia está llena de verbos que tienen una voz activa que nosotros como creyentes tenemos que poner en acción con lo que el Señor nos ha dado ahora, con lo que ahora tenemos en Cristo. Por ejemplo, cuando pensamos en un pasaje conocido como Hebreos 12:1, dice el autor de Hebreos, por tanto, teniendo alrededor tan grandes nubes de testigos, dice, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Son 2 acciones que las personas que están en Cristo, con lo que han obtenido en Cristo, ahora pueden y deben hacer porque el Espíritu Santo está impulsando al creyente. Cuando pensamos en el pasaje que mencionábamos la semana pasada de Filipenses 2, cuando dice en el versículo 12, ocúpense de su salvación. Eso tiene voz activa, es una acción que nosotros, con lo que ahora tenemos en Cristo, debemos hacer. No es esperar que pase, Señor, esta semana me dispongo a ocuparme de mi salvación y no hice nada más, simplemente lo oré. Eso es ser pasivo. Saben, la vida en el Espíritu es entender quién es ese Espíritu que mora en nosotros. Sería inútil hablar de vivir por el Espíritu si no estamos conscientes de quién es ese Espíritu. Ese Espíritu Santo que mora en ti y en mí, dice la Escritura que es el Espíritu de verdad. Saben, en Juan 16, versículo 13, Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Es un maestro, es un guía. Y no cualquier guía, es el que guía a la verdad. Y si eso no fuera suficiente, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, piensen esto, porque el Espíritu Santo no quiero que usted lo vea como una fuerza, no quiero que salga pensando de aquí, el Espíritu Santo es una fuerza, no, es más que eso, el Espíritu Santo es Dios. Y una de las cualidades de Dios es que es todopoderoso. Y quiere decir que si Él es todopoderoso, si yo camino por su Espíritu, entonces yo puedo vencer aquello que hoy está delante mío tentándome a ir en contra de lo que Él ha establecido. Porque Él es poderoso. Saben, quiero que vayamos un momento a Efesios, porque tenemos que ver la oración que Pablo
hace por los efesios y tenemos que hacer la nuestra también. Efesios capítulo 3. Como hemos visto ya, Pablo ya les había dicho lo que habían obtenido en Cristo. Ellos eran conscientes ahora. Se había revelado un misterio maravilloso. Ahora los gentiles estaban inmersos. Eran parte del pueblo de Dios. Cosas que habían obtenido en Cristo. Y dice en el versículo 14, el capítulo 3 de Efesios: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, y vean esto, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y es la oración de Pablo para estos hombres y mujeres en Éfeso, que sean fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Y debiera ser nuestra oración constantemente, sabiendo que tenemos el Espíritu que mora en nosotros, orar para que seamos fortalecidos y con esa fortaleza que nosotros obtenemos, salir y hacer lo que tenemos que hacer, de forma activa. De forma activa. Una persona que camina por el Espíritu es una persona que está dispuesta a ir donde Dios le envía a ir, está dispuesta a hacer lo que Dios le envía a hacer. Y la única forma de que pueda estar su conciencia tranquila de que está haciendo lo que Dios realmente le ha enviado a hacer es consciente de que el Espíritu Santo que inspiró la palabra no le va a invitar a hacer algo distinto a lo que Él precisamente muestra en su palabra. Muchas veces pensamos, pero ¿cómo me guía el Espíritu? Y podríamos decir aquí muchas cosas. Pero la realidad es que esa relación que hemos hablado también, esa vida piadosa que no solamente reconoce a Dios día a día en su vida, sino que se relaciona con Dios día a día para conocerle, para amarle, para descubrir lo que Él espera y también lo que hemos recibido de Él, es lo que realmente nos va a dar certeza de que estamos caminando por el Espíritu. No va a ser algo distinto. No va a ser nuestra intuición, no va a ser nuestra experiencia o la de otros, es la palabra de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que seguir anhelando con todo nuestro corazón. Alguien que no participa de forma activa en andar por el Espíritu es alguien, como le dijo el Señor a sus discípulos en Lucas 6, es una persona que le dice, Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Una persona que dice, Señor, hoy me dispongo y sale igual, no dispuesto a hacer nada distinto, es el tipo de persona que se para enfrente y dice, Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Y tenemos que tener cuidado y reflexionar en lo que realmente estamos nosotros haciendo y cómo estamos conduciendo nuestra vida. Ahora, el versículo no solamente señala eso, sino que también nos muestra el resultado de andar por el Espíritu, y el resultado es, dice, y no llevaremos a cabo los deseos de la carne. Vea lo que dice, y no cumplirán el deseo de la carne. Y esto básicamente es como una promesa de que si usted camina por el Espíritu, y obviamente en las áreas en las que usted está viendo cómo el Espíritu Santo lo guía, usted no va a cumplir el deseo de su carne. ¿Sabe? Cuando hablamos de deseo, no estamos hablando del deseo por el objeto como tal, estamos hablando de un deseo interno. Un deseo realmente fuerte, un deseo profundo por hacer cosas. Veíamos la semana pasada que como creyentes no estamos exentos a tener malos deseos. Los tenemos y todos los días. No hay un solo día que nuestra carne no anhele algo que es contrario a lo que el Señor quiere. No hay un solo día que no pase un pensamiento, no hay un solo día que no estemos en batalla
contra los deseos de la carne. Y lo que veíamos es que la carne ya no tiene poder sobre nosotros, pero la presencia del pecado sí sigue en nosotros. Y lo peor que podríamos hacer es frustrarnos y simplemente echarnos a morir porque no podemos en nuestras fuerzas dejar de pensar en esto. Y déjeme darle una noticia, no va a dejar de pensar en eso mientras habite en este cuerpo. No va a dejar de anhelarlo, tal vez con menos intensidad, porque su carne se va a debilitar si usted anda por el Espíritu. Pero no seamos ilusos y no pensemos que la vida cristiana es una vida libre de tentaciones. Esa no es la vida en Cristo. Por eso es que esto nos invita en un andar, si no, no sería necesario. Si estuviera libre de tentaciones, ¿para qué andar por el Espíritu? Ya todo está listo, está resuelto, hagámoslo. Pero el Señor no está diciendo eso. Y necesitamos ser conscientes de eso porque yo no sé usted, pero yo hay momentos en mi vida en que he estado tan frustrado de ver que una y otra vez estoy batallando contra mi pecado y que ese pecado vuelve a la mente una y otra y otra y otra vez. Y lo que humanamente uno a veces quiere hacer es dejarse llevar con la corriente porque no para la mente. No paramos de desear. Pero no es lo que Dios dice que hagamos. Y al mismo tiempo, andar por el Espíritu pone deseos, nuevos deseos en nuestra mente y corazón, que por supuesto que van contrarrestando esos otros deseos de la carne, y entonces no queremos ya ir en pos de ellos, no queremos cumplirlos, no queremos llevarlos a cabo, ahora queremos hacer lo que es la voluntad del Señor. Ahora queremos hacer aquello que realmente glorifica su nombre. Ahora queremos seguir su instrucción, no para salvación, como ya hemos visto, porque no la podíamos ganar, no para santificación, porque si fuera simplemente por lo que hacemos, el ser santificados tampoco tendría sentido, es por gratitud, sabiendo que Él nos santifica, pero no por la obra per se, no por la obra como tal. Y es lo que el texto dice, ustedes no van a cumplir. ¿Cómo? Si andan por el Espíritu. Hay un contraste. Es condicional. Hay una condición. Hay que andar por el Espíritu. Saben, quiero que vayamos a Colosenses 3:16. Porque una vida que anda por el Espíritu es una vida en la que abunda la palabra de Dios. No es posible caminar por el Espíritu si nosotros no conocemos qué es lo que dice la Escritura. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y 17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios Padre. Y lo que quiero señalar es lo primero, dice que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Una vida que anda en el Espíritu, más bien que anda por el Espíritu, es una vida en la cual la palabra de Dios está abundando. Es una persona que está viniendo de una forma sincera a buscar lo que Dios dice en su palabra. ¿Recuerdan la tentación de Jesús en Mateo 4? ¿Cómo venció cada una de las cosas que el enemigo puso enfrente de él? Con su palabra. Él no dijo, Satanás, a mí me parece que... No, él dijo, escrito está. Cada una de las veces. Era la forma en la que en su cuerpo, en su humanidad, se mantuvo firme. Y él era Dios. Es Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos estar firmes
sin estar en la palabra y sin que la palabra abunde en nuestras mentes y corazones. Y es parte de la exhortación que Pablo está haciendo. El mandato, andar por el Espíritu. Y la pregunta es ¿y por qué? Y es lo que nos lleva al segundo punto, es porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Vea lo que dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y lo que Pablo ahora nos expone es que hay un conflicto entre la carne y el Espíritu. Estamos en guerra. Estamos en batalla. Cuando pensamos en una guerra no pensamos en nada lindo, ¿cierto? Lo que podemos pensar es en dos naciones o dos movimientos que no lograron estar en acuerdo, que no desean lo mismo, que no anhelan lo mismo, y entonces entran en conflicto para ver quién es el más fuerte y entonces poder imponer lo que realmente desean. Y esa es la ilustración. Lo que pasa es que a diferencia de dos fuerzas iguales, como lo serían probablemente dos grupos de personas, aquí la carne está en desventaja, porque el Espíritu es muchísimo más poderoso. Entonces quisiera que veamos la razón por la cual estamos en guerra, y es precisamente eso, porque no desean lo mismo. Y ya lo dijimos, la carne sigue deseando lo que alimenta la carne. Y cuando hablamos de carne estamos hablando de los deseos pecaminosos que combaten en nuestro ser. Estamos hablando de aquello que nos invita a conformarnos a lo que el viejo hombre practicaba. De esos mismos deseos estamos hablando. No estamos hablando de deseos distintos. Y por el contrario, el Espíritu, ahora nosotros teniendo una nueva identidad en Cristo, lo que está haciendo es diciendo, hey, ya no más, ya no tienes que practicar eso. Ya no tienes que vivir de esa forma. Ya no tienes que hacer lo que antes hacía. Ahora que te he dado vida, puedes hacerlo distinto. ¿Sabes? Cuando estábamos muertos no había forma de decir no. La inclinación al pecado era total. Usted simplemente vivía para satisfacer sus deseos. Ahora que estamos en Cristo y que por su Espíritu impulsados podemos vivir en esta gracia, podemos presentar batalla y decir no. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo. Uno podría preguntarse, ¿tengo deseos de agradar a Dios? Sí. ¿Tengo deseos de pecar? También. Están ambos, ¿cierto? ¿Quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo? A veces sí, y quiero hacer la voluntad de Dios también. Y ahí están ambos. Uno contra el otro, batallando en nuestra mente. Señor, es que quiero hacer esto, pero sé que tú dices que no, Señor, pero... Y ahí está uno, batallando. ¿Sabes? Una persona que no está en Cristo ni siquiera batalla. Puede que su conciencia, por su conocimiento moral, o su conocimiento del bien y el mal, a veces lo haga considerar hacer o no hacer cosas. Está en su conciencia escrito. Esto es bueno, esto es malo. Pero su convicción al analizar eso, si lo hace o no lo hace, no es pensar si está realmente glorificando a su Dios. Lo que está pensando es en términos de sí mismo, esto me va a humillar o me va a exaltar. Esto me va a hacer bien o me va a hacer mal, pero no está pensando en su Señor. Una persona que está en Cristo, lo primero que piensa es en lo que realmente le agrada a su Señor, porque le pertenece, porque Él es su dueño, porque ya no vive para sí, vive para Él. Una persona que está en Cristo está pensando en aquello que su Señor realmente demanda y
no por un temor a ser castigado, porque ya no hay condenación sobre su vida, sino por un temor a cumplir el propósito por el cual lo creó y lo salvó. Y es la diferencia con las personas que a veces se abstienen, pero se abstienen por razones totalmente distintas. No se abstienen por las mismas que nosotros estamos batallando y estamos en esta lucha. ¿Saben? Lo dije también en una de las enseñanzas, no hay comparación, ahí están las dos batallas, ahí está la batalla, ahí está la carne, está el Espíritu. Pero el Espíritu Santo es muchísimo más poderoso que nuestros deseos. Es muchísimo más poderoso. Ahora, quiero hablar de un concepto porque a veces nosotros decimos, pero ¿quién puede llevar una vida perfecta? Y nos justificamos. ¿Acaso la perfección se alcanza en esta tierra? Sí, es cierto, la santificación total no se alcanza en esta tierra. Pero a veces nos referimos a eso como una excusa para no andar por el Espíritu y batallar contra aquello que sí podemos vencer. La vida del cristiano es una vida que va de victoria en victoria mientras es conformado completamente a la imagen de Cristo. No es la vida de una persona que se deja derrotar simplemente porque está en un cuerpo de carne. Es una persona que presenta batalla porque sabe que tiene las herramientas para pelear y vencer. Aunque en otras siga pecando. Y en esas que identifica que vuelve a pecar, se levanta y vuelve a presentar batalla porque tiene las herramientas para hacerlo. No es alguien que simplemente está incapacitado para hacerlo, ahora está capacitado, ahora tiene algo que le impulsa y que hace posible que camine en victoria. Saben, vivir en esclavitud, en el contexto si bien habla de la ley, pero vivir en esclavitud es una persona que se rinde a sus deseos. Es una persona que ve venir el deseo y lo ejecuta. Tal vez con una oración de por medio, pero lo ejecutó. Vivir por el Espíritu es literalmente someterse al señorío de Cristo. Es someterse a la dirección que Él nos está dando por medio de su palabra y por supuesto que podemos también ver en la convicción de pecado que sentimos siquiera antes de considerar algo que va en contra de su voluntad. Y sí, la libertad no es algo que obtenemos por nuestras fuerzas. Y sí, la batalla no es algo que ganamos por nuestras fuerzas. Es algo que hacemos por el Espíritu. Y de ahí la necesidad de entender que la gracia que impulsa es la gracia que literalmente nos mueve a hacer aquello que es la voluntad de Dios, pero que nosotros estamos implicados, no es pasiva. No es pasiva. Si fuera pasiva, entonces seríamos títeres en un teatro moviéndonos con hilos, sin tomar en cuenta la voluntad, y Dios ahora nos ha dado la capacidad de poner nuestra voluntad a su servicio, deseando también lo que Él desea. Primera de Corintios 2 es claro en esto, dice el hombre natural ni siquiera anhela las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. No las puede discernir, pero está hablando del hombre natural, no del nuevo hombre. Ustedes y yo tenemos una mente renovada que puede realmente disponerse a hacer la voluntad de Dios y tiene los medios para hacerlo. Y es lo que nosotros tenemos que también considerar. Ya vimos la razón de por qué estamos en guerra. Se oponen entre sí la carne y el espíritu. Veamos también el propósito. Y ahí está en el versículo 17 también al final. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. O sea, el propósito por el cual estamos en guerra es para que nosotros no hagamos lo que queremos. Para que nosotros no hagamos lo que más deseamos. Y es por eso que se libra esta batalla, básicamente, y lo resumo en, para poder glorificar a Dios. De otra manera no sería posible. Para que podamos glorificar a Dios. Ahora,
Pablo no está diciendo que si usted anda por el Espíritu, alcanza la perfección aquí ahora. Pablo no está diciendo que usted deja de pecar en la tierra una vez que empieza a andar por el Espíritu. Pablo lo que está diciendo es que usted y yo vamos a empezar a ver una victoria sustancial y constante contra los deseos pecaminosos, contra las obras de la carne que antes nos dominaban. Pablo lo que está diciendo es que vamos a empezar a ver una vida que se conduce más en la justicia y menos en la injusticia. Una vida que toma en cuenta a Dios y entonces es más piadosa y ya no es una vida llena de impiedad donde no consideramos a Dios en ningún aspecto de nuestra vida. Y ese es el propósito, ir siendo conformados un paso a la vez a la imagen de Cristo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Déjeme decirle cómo luce una batalla real. Imagínese que usted está trabajando, está concentrado en su trabajo, mal pensamiento. Está estudiando, un mal deseo, un deseo viene a su mente. Un deseo que usted sabe que no viene de Dios. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Lo dejamos ahí, cambiamos de tarea, de por sí no lo puedo ejecutar, me hago el loco. ¿Saben? Una vida que anda por el Espíritu inmediatamente identifica ese deseo y dice, Padre, este pensamiento no proviene de ti. Este pensamiento no es algo que te agrada. Por favor, llévalo cautivo a tu obediencia, Padre. Y empiezo a pensar en algo de esa abundante palabra que mora en mí, que pueda contrarrestar eso que estoy pensando. De nuevo, no es pasivo. No es pasivo. Y eso en pensamiento. Ahora, si es algo que usted está a punto de accionar, hágalas de José, literalmente huya. No es pasivo. No espere que el deseo se vaya y usted no lo accione. Huya. Es algo que realmente ahora podemos hacer. O sea, no hacer lo que deseamos implica que tomemos acción. Implica que hagamos este tipo de cosas. Y Dios nos ha habilitado para que podamos hacerlas para su gloria. Ya vimos que tenemos que andar por el Espíritu. La razón por la cual tenemos que andar por el Espíritu es porque estamos en guerra y hay dos fuerzas que se están oponiendo, pero siempre va a prevalecer el Espíritu porque es más poderoso y podemos tener victoria. Y por último, aunque estamos en guerra, estoy seguro que ganaremos impulsados por el Espíritu. Versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y el famoso pero, ¿verdad? Pero. Y Pablo no está diciendo algo nuevo, lo que realmente está es reafirmando lo que ya dijo en el 16. Anden por el Espíritu, y ahora dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y según Gálatas 3, lo pueden leer después en casa, estar bajo la ley es estar bajo pecado, porque la ley lo que hizo fue encerrarlo todo bajo pecado, y usted es consciente del pecado por la ley. Y lo que Pablo dice es, ya estás libre del poder del pecado, ahora eres libre para hacer la voluntad de Dios, para glorificar su nombre, batallando contra los deseos que quieren seducir el alma. Saben, el Espíritu Santo es la clave en esto. No sé cuántas veces lo he dicho y usted seguro dice, ya me quedó claro. Pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con eso? Si es por el Espíritu, y sabemos que es por el Espíritu, y sabemos quién es el Espíritu, y sabemos qué inspiró el Espíritu, y conocemos lo que inspiró el Espíritu, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer?
Porque la realidad es que en muchas de nuestras áreas hemos estado viviendo probablemente en aparente derrota. Hay áreas de nuestra vida en donde simplemente el pecado está morando y está dominando la esfera de nuestro ser. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos que es por el Espíritu? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Saben, a veces cuando hablamos de por el Espíritu puede sonar algo como que queda abierto, como que queda a criterio de cada quien. Bueno, yo tengo una forma de vivir que para mí eso es vivir por el Espíritu y usted tiene otra forma. Y no, aquí Dios nos da esa libertad para que nosotros decidamos lo que es andar y lo que es no andar. Si ustedes ven, el propósito de Pablo aquí no es enseñar libertinaje. No es ahora son libres, hagan lo que quieran. Si andamos realmente por el Espíritu, hay un fruto que se manifiesta, producto del Espíritu Santo. Si andamos conforme a la carne, hay un fruto que se manifiesta si andamos en la carne. Y no lo vamos a leer, pero si ustedes ven los versículos en adelante, 19 al 23, es en esencia lo que es las obras de la carne. Una persona que está practicando constantemente su pecado y que está morando en ellas, y vemos el fruto del Espíritu y cómo una persona que realmente camina, anda por el Espíritu, empieza a producir un fruto distinto al de los demás. Ahora déjeme decir algo más. Una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no es que entonces nos empezamos a ganar ese fruto, no. El Espíritu morando en nosotros, ya estamos en capacidad de producir ese fruto, ya fue puesto. Que se manifieste en menor grado, mayor grado, eso es otra cosa. Y por supuesto que la manifestación de ese fruto va a ser más visible en la medida que nosotros andamos por el Espíritu. Pero no es como que, ay, bueno, yo no tengo amor, Señor, dame amor. No, usted tiene amor porque el Espíritu Santo mora en usted. La pregunta no es, más bien la petición no es, Señor, dame amor. La petición es, Señor, ¿cómo pongo en práctica ese amor que has puesto en mí? La petición no es, Señor, dame paz, es, Señor, ¿cómo puedo experimentar esa paz que tengo en ti? La pregunta no es, Señor, dame humildad, no es, ¿cómo puedo hacer evidente en mi vida la humildad que tu Espíritu ahora hace posible en mí? Y es apropiarnos y ser conscientes de eso que ahora hemos ganado en Cristo, pero que tal vez no es totalmente visible en las distintas áreas de nuestra vida. Y que andar por el Espíritu lo que hace es darles visibilidad, ir viendo nuestra vida, producir ese fruto, porque Dios no quiere nada más que tengamos un fruto y ya. Y don Daniel nos lo ha enseñado en Juan 15 ya. Dios quiere que tengamos un fruto y que sea un fruto abundante. Un fruto que realmente sea notorio en ese árbol. Y es parte de lo que nosotros tenemos que considerar cuando pensamos en andar por el Espíritu. ¿Sabe? La ley, hermanos, no tenía la capacidad de salvar a nadie. Usted tenía que cumplirla a la perfección. Si no, listo. La ley no tiene la capacidad de santificar a nadie tampoco. El hacer las cosas por hacerlas, porque ahí están escritas y entonces voy a pegarme a eso como mandamientos nada más, no va a santificar a nadie. Si usted no lo hace por el Espíritu, si usted no lo hace andando por el Espíritu. Si nosotros hoy no empezamos a tomar decisiones y empezamos a caminar de forma tal que nuestra vida refleje disposición a la obediencia, sepa que mañana usted va a salir y le va a pasar lo mismo que le ha estado pasando el tiempo que haya estado batallando con eso.
no va a cambiar nada. No va a pasar nada distinto. Al terminar esta serie, la pregunta es: ¿cómo luce una vida que está viviendo en la gracia? ¿Cómo es que luce una vida que ahora ha sido habilitada por Dios para ser transformada y para poder poner en práctica, siendo impulsada por el Espíritu Santo de Dios? Cuando pensamos en una familia, y que creo que eso nos ayuda también como a entender un poco en la dinámica de iglesia, como familia de fe también. Cuando empezamos a ver una familia cómo funciona cuando está viviendo y permaneciendo en la gracia, vemos por ejemplo a un padre piadoso, un padre considerando a Dios en cada aspecto de su vida. Vemos a un hombre que no está tomando decisiones sin consultar con Dios. Vemos a una persona que no está haciendo cosas que tal vez pueden traer un beneficio material o demás para su hogar, sino que está pensando primero en aquello que su familia necesita para realmente glorificar a Dios. Vemos un hombre que empieza a invertir menos tiempo en sus deseos y empieza a invertir más tiempo en aquello que realmente va a alimentar su alma para glorificar a Dios. Déjeme poner un ejemplo práctico. A veces nosotros nos quejamos de que no tenemos tiempo. Y esa es la excusa. Mira, es que la verdad es que hoy no leí la Biblia porque no tuve tiempo. 24 horas. Y la pregunta es: ¿realmente no tuvimos tiempo? Alguien que considera a Dios no se pregunta si tiene tiempo o no tiene tiempo. Alguien que considera a Dios intencionalmente abre un espacio para tener tiempo con Él. Y de nuevo, no para buscar el favor de su Señor, porque ya lo tiene, sino porque más bien quiere vivir para su Señor. Y necesita herramientas para andar por su Espíritu. Vemos a una mamá de la misma forma, siendo una mujer piadosa, siendo una mujer que anhela con todo su corazón glorificar a Dios en su trabajo, en su hogar, en el barrio, con las amigas. Vemos una mujer que está pensando en cómo realmente empezar a dar pasos concretos para vivir en esta gracia y alejarse de aquello que tal vez la tiene cautivada y que tal vez no está logrando ningún efecto en su alma y en su corazón. Vemos a hijos que ahora entienden la gracia y que están dispuestos no solamente a obedecer a sus padres, a someterse a sus padres, pero lo hacen porque saben que eso agrada a Dios, no por temor al castigo. Empezamos a ver vidas transformadas por el Espíritu Santo, que está actuando en los corazones de las personas que conscientemente están tomando decisiones y están accionando aquello que están aprendiendo por el Espíritu. Y podríamos pasar todo el día intentando pensar en aplicaciones prácticas para la vida. ¿Cómo empieza a lucir eso en mi trabajo entonces? ¿Cómo empiezo a manifestar la gracia de Dios y a vivir en la gracia de Dios en medio del contexto de trabajo? ¿Cómo empieza a lucir en el barrio? Saben, yo no sé usted, pero yo tengo un par de vecinos que ni siquiera me sé el nombre. Y lo digo con pena. ¿Cómo puedo empezar yo a servir a estas personas? Ahora que yo estoy en la gracia y que sé lo que tengo en ella. Tenemos que tomar acciones. Saben, a veces somos tan rápidos para hacer cosas. Por ejemplo, hay momentos donde nos gana el deseo e invertimos en cosas que deseamos. Luego vemos una necesidad puntual y decimos: si tuviera plata, ayudo. Si tuviera tiempo, ayudo.
Pero lo que no nos damos cuenta es que sí teníamos dinero y tiempo, lo que no teníamos es una disposición para realmente hacer lo que teníamos que hacer, porque preferimos alimentar el deseo. A veces pensamos como en cosas demasiado pecaminosas. Pensamos en pecados así que todo el mundo categoriza como terribles y no pensamos que el simple hecho de no poder apoyar a esta familia porque quise adquirir X que no necesitaba, lo que está demostrando es que estoy tomando decisiones en función de mí, de mis deseos también, aunque no sean malos en sí mismas esas cosas. Y cuando empezamos a caminar por el Espíritu, empezamos a considerar todo esto que en otros momentos de la vida ni siquiera nos pasa por la mente. Y ese reto, ahora que estamos poniéndonos como meta, vivir en su gracia. Y el reto es para todos, hermanos. Y como familia de fe, estamos llamados a caminar juntos y a animarnos en esto. ¿Saben? Algo que no mencioné la vez anterior es que la iglesia es un medio de santificación, ¿sabían? Cuando usted busca hermanos, hermanas en la fe maduros, y usted viene y dice, hey, mira, tengo años de estar luchando con esto y la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué hacer. Ya lo intenté todo en mis fuerzas y sigo experimentando lo mismo. Este hermano en la fe, literalmente como lo dice Gálatas 6, dice, ok, este hermano está confesando su falta, vamos a restaurarlo. Y esos hermanos y hermanas maduros en la fe nos van a llevar ¿a dónde? A la Escritura. Y nos van a enseñar no solo lo que hemos ganado en Cristo, sino también cómo entonces podemos vivir por el Espíritu para obtener victoria sobre aquello que no lo hemos obtenido. Y la iglesia se vuelve un medio que Dios utiliza para que nosotros podamos también empezar a caminar en santidad por los medios que Él ha dado. Eso es vivir en la gracia. Eso es hacer que la iglesia sea una familia a la que pertenecemos y no un lugar al que nosotros asistimos. Eso es tener un deseo ferviente de decir, no más, esto se acaba hoy y empiezo a caminar por el Espíritu. Y Dios utiliza eso también. Y gloria a Dios por la familia espiritual, porque hemos encontrado muchos en ella ese medio. Y Dios lo ha provisto y gloria a Dios por eso. No es una vida de llanero solitario. Si usted no sale de aquí y vuelve hasta el domingo a tener comunión con su familia, usted puede tener comunión, son sus hermanos y hermanas. Y vivir en la gracia también nos implica estar pendientes los unos de los otros, viendo nuestras necesidades, atendiendo nuestras situaciones. Y también así luce una vida que ahora está en su gracia y que es posible por gracia también. Así que pidámosle al Señor, hermanos, que esa gracia que impulsa, realmente nosotros podamos dejar de ignorarla. Padre, gracias una vez más por estas 3 semanas donde nos has invitado a vivir en tu gracia, no porque estemos fuera de ella, Señor, porque te pertenecemos y estamos en ella, sino porque quizás hemos estado ignorando lo que ahora tenemos en tu gracia y lo que ahora somos llamados a hacer por tu gracia, Señor, y que es posible hacerlo para tu gloria. Gracias porque estoy seguro que nos has animado, nos has recordado cosas que nos han animado, nos has recordado convicciones, Señor, que tal vez habíamos dejado de lado y quizás a alguno de nosotros, Señor, nos has enseñado algo que hemos estado ignorando por mucho tiempo y que hoy nos invitas a simplemente apropiarnos y obedecerlo, Señor. Quiero darte gracias porque en tu misericordia, Señor, podemos levantarnos cada día y simplemente vivir la vida, Señor, que tú quieres que vivamos, conscientes
tomando decisiones, Señor, por tu causa, tomando decisiones por ti y para ti, Señor. Gracias porque esto no es un mensaje, Señor, que trae sin propósito al comenzar el año. Es algo que intencionalmente haces para que desde ya nos enfoquemos y no nos distraigamos, Señor. Es algo que intencionalmente nos invitas a hacer comenzando el año para que dure el resto de nuestras vidas. Y que nos gocemos y nos deleitemos al ver cómo, Señor, cada día vamos siendo conformados a tu imagen, pues es tu propósito para tus hijos, Señor. Por favor, permítenos como iglesia humillarnos delante de ti, Señor. Permítenos como iglesia estar pendientes los unos de los otros, amarnos. Permítenos estarnos recordando estas cosas, no como quienes tienen el deseo de juzgar o husmear en las vidas, no, como quienes tienen el deseo de que juntos corramos esta carrera. Y como decía el apóstol Pablo, sabiendo que no hemos alcanzado ya esa perfección prometida, Señor, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, sino cada día olvidándonos de lo que está atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. Ir a paso firme con paciencia, Señor, con firmeza, corriendo esa carrera que tenemos por delante. Para que tu Espíritu Santo ponga convicción de pecado en nuestras vidas. Que tú, Padre Celestial, nos invites si nuestra relación, Señor, ha estado nula contigo, ha estado opacada contigo, que hoy sea el día que nos invites, Señor, a buscarte. Somos tus hijos, Señor, y tenemos acceso directo a tu trono de gracia. No hay nada que impida, Señor, que nos acerquemos. Dispón nuestros corazones a hacerlo, Señor, y encontrar ahí esa gracia, encontrar ahí ese ánimo, encontrar ahí, Señor, todo lo que necesitamos para vivir para tu gloria. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que nos pongamos una última vez de pie. Vamos a cantar sobre la fidelidad de Dios, sobre ese gran amor, esa misericordia, esa gracia que nos ha alcanzado.